versículo 1 al 15. Así que le invito para que prontamente busquen su Biblia, esta lectura, y lea con nosotros. Si no puede leer con nosotros, pero sí nos puede escuchar, yo le pido que preste mucha atención para que juntos podamos escudriñar la bendita palabra de Dios. Así que nuevamente, buenos días o buenas tardes o buenas noches a la hora que usted nos esté sintonizando. Le agradecemos que está con nosotros y que nos envíe sus saludos, nos envíe sus comentarios y nos envíe también sus peticiones de oración. Muchas gracias nuevamente por compartir la liga, el enlace con sus conocidos, con sus amigos, con sus familiares. Dele la campanita, dele aceptar, dele suscribirse para que le enviemos las notificaciones continuamente de estas lecturas. Así que nuevamente gracias. Hoy vamos a dar lectura a esta hermosa palabra de Dios. Dice así Mateo 10 del 1 al 15. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Amén. Aquí tenemos estos versículos, estos 15 versículos, hermanos. Vamos a hacer unas breves consideraciones. Si usted recuerda en la lectura del día de ayer, el Señor Jesús les había dicho: rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Y aquí estamos viendo, queridos hermanos, que en primer lugar hay ya aquí 12 hombres que están listos para empezar este gran trabajo, este gran ministerio. Así que vemos cómo el Señor Jesús llama a cada uno de ellos. Mateo, como lo hemos dicho, es muy directo y muy concreto. Nos da los 12 nombres, por cierto, para que usted seguramente se acuerde o se acuerda de los 12 nombres. Y debemos recordarlos. Tenemos siempre aquí a estos 12, pues Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo, Lebeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas. Aquí tenemos estos 12 nombres de estos varones que fueron llamados. Hemos de decir también, hermanos, que al llamarles al Señor Jesús, les da autoridad especial. No los envía sin autoridad, los envía con autoridad. A estos hombres les da esta autoridad para que ellos puedan hacer la obra. Y estos hombres, repito, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo,
Tadeo, Simón y Judas reciben esa autoridad del Señor para que echen fuera demonios, para sanar toda enfermedad, para sanar toda dolencia. Es obvio, y recordemos que la gente había visto a Jesús hacer esos milagros. Cuando sus discípulos hicieron milagros semejantes, se demostró que la autoridad de Jesús también acompañaba a las palabras de ellos. Quienes proclamamos el Evangelio, nosotros también tenemos que, con la ayuda de Dios y con su respaldo, autenticar su mensaje con la oración por las necesidades, por los enfermos, y es Dios el que hace la obra. Dice que mientras ellos enseñaban, también hacían milagros. El Señor Jesús también nos da esa encomienda, nos enseña, nos habla de que debemos predicar el Evangelio, debemos proclamar la palabra, pero también sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Volviendo un poquito a los nombres de los 12 apóstoles, que también se citan en Marcos 3, en Lucas 6 y también Hechos 1. Aunque puede haber alguna diferencia en el orden y quizás hasta en los nombres que se dan en algunos de ellos, se mencionan con regularidad en 3 grupos de 4. En cada uno de los 3 grupos se mencionan los mismos 4 apóstoles, que ya los hemos estado diciendo desde hace un momento. Pero debemos tomar en cuenta, queridos hermanos, aquí también, en algunos casos, por ejemplo, en Bartolomé va a encontrar que es Natanael. Es muy fácil distinguir. En el caso de Pedro, pues ya sabemos que Simón. También es muy fácil distinguir a los demás, pero también es importante distinguir a Tadeo, que también se le llama Lebeo. Simón el celote. No hay variación, son los mismos, solamente que vamos a encontrar en algunos evangelios los nombres o algunos sobrenombres de estos 12 apóstoles. Recordemos, hermanos, que un discípulo es simplemente el que aprende de otros como su maestro. Pero solo hubo 12 apóstoles, porque para ser apóstol era necesario haber visto a Jesús, ser testigo presencial de su resurrección y haber caminado con el Señor Jesús, tener ese poder, esa autoridad que el Señor les dio. Y estos 12 hombres, sin lugar a duda, vieron a Jesús, caminaron con Jesús, comieron con Él, fueron testigos presenciales de su resurrección, fueron testigos presenciales de su ascensión, fueron testigos presenciales de todos los milagros que Él hizo. Y ciertamente nosotros somos discípulos, somos seguidores, como aquellos 70 que también el Señor llamó, y gracias a Dios que nos permite ser sus seguidores. Pero la Biblia solo registra 12 apóstoles que cubren estos requisitos indispensables para ser un apóstol. Queridos hermanos, también debemos saber que la mayoría de los apóstoles murieron como mártires. Ya sabemos que la tradición dice que a Pedro lo obligaron a ver pues una situación terrible antes de morir, y lo crucificaron cabeza abajo por petición propia, porque él se consideraba indigno de morir como había muerto su maestro. Andrés también, una muerte cruel, fue clavado a una cruz inclinada y sufrió allí durante 3 días antes de morir. Todo esto según la tradición cristiana y según los libros que registran esta historia. La mayoría de los apóstoles murieron de una manera cruel y fueron mártires del Evangelio. Y así podríamos ver la muerte de cada uno de ellos, incluyendo a Juan, el último apóstol, que murió exiliado en aquella isla donde tiene la revelación del libro de Apocalipsis. Pero notamos aquí también cómo Jesús los instruye para su misión y les dice: vayan a las ovejas perdidas de Israel. Les dice que estos hombres vayan a predicar, que no tenían mucha educación, ni eran muy sofisticados en su aprendizaje, tenían una fe débil, sabemos, a veces eran lentos para aprender, pero realizaron esta actividad mediante la autoridad y el poder del Señor Jesús. Recuerda, hermano, que nuestra competencia no es de esta tierra, la competencia viene de arriba. Nos podemos identificar con estos hombres que en la mayoría no tenían mucha educación, eran personas
comunes, y su fe llegó a fallarles también. Eran lentos en el aprendizaje. Sin embargo, el Señor los utilizó con poder, los utilizó con autoridad. Proclamaron el evangelio con poder y con milagros. El Señor los envió de dos en dos para que cada uno apoyara y animara a su compañero. Qué importante es en el evangelismo nunca ir solo, tratar de ir siempre, como dice aquí, de dos en dos. Usted, hermano, hermana que sale a evangelizar, hermana, siempre con una hermana que le acompañe ahí a evangelizar, un varón con un varón que le acompañe a evangelizar. Esto no es una regla, pero aquí el Señor lo hizo de esta manera estratégica. Y les dijo que por ahora no fueran a los gentiles, sino que se concentraran en las ovejas perdidas de Israel. Recordemos que Jesús vino a redimir a todo el mundo. Y posteriormente les dijo a sus discípulos que predicaran el evangelio a toda criatura y que hicieran discípulos en todas las naciones. No es que Jesús amara menos a los gentiles, no es que los ame menos que al pueblo de Israel, sino que los discípulos tenían que comenzar en alguna parte y necesitaban iniciar en su propia tierra. Recuerden que el mismo Señor Jesús les dijo, primero Jerusalén, luego Judea, después Samaria y después hasta el último rincón del mundo, que incluye nuestra ciudad donde hemos vivido o donde conocimos el evangelio. Y tenía sentido comenzar con su propia gente, tenía sentido, era natural, porque se podían relacionar más fácilmente con los del pueblo y toda la vida les habían enseñado y los habían conocido, tenían relaciones con ellos, era más fácil iniciar ahí. Pero ellos tuvieron que entender después que el evangelio era tanto para los gentiles como para los judíos. Se les hizo difícil, es cierto, al principio invitar a los gentiles, así como a Pedro. Sabemos que Pedro se resistía muchas veces, pero finalmente lo hicieron porque el Señor así se los enseñó y así se los reveló. Y gracias a Dios por eso, porque hoy nosotros somos del pueblo de Dios. Queridos hermanos, y dice la palabra de Dios que ellos proclamaran que el reino de los cielos se había acercado. El reino de los cielos se había acercado, era la esencia del mensaje que debían proclamar. Fue el mensaje del predicador Juan del Bautista, fue el mensaje del Señor Jesús, y este mensaje trae al arrepentimiento. Este mensaje trae a que la persona tiene que venir a Cristo para arrepentirse de sus pecados y poder recibir el plan de salvación o recibir ese perdón de pecados y la vida eterna. Y el Señor Jesús les dice, sanen enfermos, echen fuera demonios. Estos milagros fueron la evidencia de que el poder de Dios estaba con ellos. De ninguna manera lo hacían en su propio nombre, lo hacían en el nombre de Jesús. Y les decía que no se afanaran por la comida, el vestido o el refugio, que no se afanaran, que el Señor iba a proveer para sus necesidades, que confiaran en que el Señor iba a estar con ellos. Por eso les dice, no lleven ropa extra, no lleven provisiones extras, además lleven poco peso, confíen en el Señor. Esas instrucciones era algo muy especial. Era algo muy especial porque vemos que el Señor suple, que el Señor dice que Él suplirá y que Él dará a su tiempo y que Él proveerá para los suyos. Él conmueve los corazones, Él pone en los corazones, como vemos, el Señor provee a través de otras personas porque Él se mueve de diferentes maneras. Y finalmente les dice que abandonen y adviertan a los que rechazan su mensaje, que salgan de aquella ciudad donde no quieren, donde rechazan el mensaje de salvación, que salgan, pero que se les haga una advertencia. Una advertencia era sacudir el polvo de sus pies. Eso significaba, queridos hermanos, que era una decisión de aquel hogar, de aquella ciudad, recibir el juicio de Dios. Porque el juicio de Dios es para aquellos que no reciben la palabra, para aquellos que resisten, para aquellos que renuncian, para aquellos que endurecen su corazón. Y pone como ejemplo que a Sodoma y a Gomorra no les iría bien en el día del juicio, porque sus ciudadanos eran excesivamente malvados y habían despreciado la amonestación del Señor, pero que a estas ciudades les iba a ir peor. Como sabemos,
Sodoma y Gomorra sufrieron con fuego y azufre. Esas ciudades perversas, pero a estas ciudades que rechazan el evangelio, como dice el Señor, su juicio será mayor. Hermanos, para terminar, el Señor Jesús les está diciendo que sigan predicando, que sigan hablando y que no se cansen de hacerlo. Cuando dice aquí la palabra de Dios, si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa y ustedes sacudan el polvo y sigan adelante. Tenemos que seguir predicando la palabra de Dios cuando muchos la rechazan, aun cuando muchos cierran su corazón. Nosotros debemos predicar la palabra de Dios con ahínco, con decisión, con deseo, con anhelo, para que llegue el mensaje a las personas. Y si lo rechazan, bueno, ya conocemos aquí lo que dice la palabra del Señor. Gracias a Dios porque el Señor me llamó a estos 12 apóstoles, pero gracias a Dios que hasta la fecha el Señor sigue llamando discípulos. El Señor quiere discípulos, seguidores fieles, seguidores que le amen, que le sirvan. Usted y yo debemos ser esos discípulos, debemos predicar en nuestro lugar, en nuestra Jerusalén, Judea, Samaria y a donde Dios así le plazca. Así que oremos y en el nombre de Jesús oremos también por los enfermos, porque recibimos de parte del Señor esa autoridad, no de nosotros, sino de Él. Oremos. Padre, te damos gracias por esta lectura, por esta palabra. Te pido, Señor, que la apliques a nuestro corazón. Señor, gracias por permitirnos ser tus seguidores, tus discípulos, Señor. No tuvimos el privilegio de mirar como los 12 apóstoles, no caminamos ni comimos contigo como ellos lo hicieron. Ellos miraron, Señor, te miraron cuando resucitaste, pero más bienaventurados somos, dice tu palabra, que sin haber creído, sin haber visto hemos creído, sin haber estado ahí hemos creído, sin haber visto creemos que tú resucitaste, que te levantaste entre los muertos, que moriste por nuestros pecados, Señor. Así que somos bienaventurados y un día muy pronto te veremos tal como eres, Señor. Te veremos, Señor, porque es tu promesa, muy pronto. Te pido, Señor, por las necesidades, por los enfermos, por los que están pasando por pruebas, por luchas, levántalos, Señor Jesús, y sánalos para tu gloria. Y ayúdanos a ser esos mensajeros de tu palabra hasta este día, con tu fortaleza y con tu ayuda. Gracias te damos por Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermano y hermana y amigo. No se pierda la lectura de mañana, ya a mitad de semana, porque vamos a ver el discípulo y el sufrimiento. Hay que ser claros, el Señor nos habla con claridad, pero no estamos solos, Él está con nosotros. Le esperamos el día de mañana. No se pierda la siguiente lectura bíblica matutina. Que Dios le bendiga y que la paz de Dios sea